La muerte de los diferentes líderes nazis, cuyos desenlaces variaban según el caso, ha dejado un rastro de misterio y controversia que perdura hasta nuestros días. Desde el suicidio de Adolf Hitler en su búnker en Berlín, pasando por el asesinato o la ejecución de otros altos mandos, como Reinhard Heydrich, cada deceso está rodeado de intrigas y teorías que desafían la imaginación. El final de cada uno de ellos no fue solamente el cierre de sus vidas. Nürnberg fue el inicio de una serie de eventos que llevaron a la búsqueda incansable de sus restos y a la profanación de sus tumbas. Por mencionar un primer caso, la noche del 15 de octubre de 1946, Hermann Göring, uno de los hombres más poderosos del Tercer Reich, estaba sentado en su celda en Nuremberg. Las paredes húmedas y frías parecían haber absorbido el peso de la historia que estaba por concluir, pero Göring, pensando que se encontraba preparado, aún tenía una última jugada por hacer. El reloj marcaba las 10:30 de la noche y, en pocas horas, habría sido llevado al patíbulo para enfrentar la sentencia impuesta por sus crímenes. Pero él no permitiría que la soga se cerrara sobre su cuello. Había sido condenado a la horca, acusado de crímenes contra la humanidad y una lista interminable de atrocidades. Al igual que otros jerarcas nazis, se encontraba bajo vigilancia constante, aunque eso no parecía importar demasiado para un hombre que había sobrevivido a la guerra más brutal que Europa había visto en su historia. En su mente, Göring seguía siendo un líder, el Reichsmarschall, que había ascendido a lo más alto del régimen de Hitler, acumulando poder y riquezas mientras el mundo ardía. Göring había sido capturado en mayo de 1945 por las fuerzas estadounidenses, quienes, con sorpresa, encontraron en él a un prisionero bien alimentado y con un carácter dominante, muy diferente a los que ya se habían rendido. Durante su juicio se mostró desafiante, defendiendo sus acciones con arrogancia. A pesar de que se le negó su petición de ser ejecutado por un pelotón de fusilamiento, siendo esta una muerte más honorable, según sus propias palabras, nunca dejó de buscar una salida, una forma de evitar la humillación que suponía para él morir como un simple criminal. Aquella noche, mientras el frío comenzaba a penetrar en la fortaleza de su celda, Göring sonrió. Sabía que su plan funcionaría, tal como lo había planeado desde hacía mucho tiempo. De algún modo había conseguido un vial de cianuro. Algunos decían que lo había obtenido de un guardia, otros que lo llevaba consigo desde antes de su captura. Lo cierto es que nadie supo con certeza cómo había burlado la seguridad de la prisión. La cápsula había estado oculta y sería usada en el momento idóneo. Con manos firmes sacó el vial. No era la primera vez que la muerte le rondaba. El cianuro era amargo. Lo sintió deslizarse por su garganta mientras la celda comenzaba a girar lentamente a su alrededor. Göring cayó al suelo, su cuerpo convulsionando en respuesta al veneno que rápidamente se propagaba por su sistema. Su último pensamiento debió ser que había ganado su última batalla, la de evitar la soga. Eran las 11:07 de la noche cuando su corazón dejó de latir. Horas después, los guardias encontraron su cuerpo inerte. La noticia se extendió rápidamente por la prisión y el escándalo no tardó en llegar a oídos de los oficiales aliados. Nadie podía creer cómo Göring había burlado la vigilancia, cómo había logrado conservar el veneno durante tanto tiempo. En las horas que siguieron, el caos reinó entre las autoridades. Su suicidio manchaba el juicio de Nuremberg y todo el esfuerzo que había implicado llevar a los líderes nazis ante la justicia. Göring fue fotografiado por última vez antes de que su cuerpo fuera incinerado. La cremación fue rápida y discreta. No habría tumba, no habría lugar para que sus seguidores lo recordaran. Sus cenizas fueron lanzadas al río Isar, un arroyo insignificante, lejos de cualquier lugar donde alguien pudiera rendirle tributo. Su final no fue grandioso, no hubo marchas ni banderas ondeando en su nombre. Fue simplemente polvo en el viento, desvaneciéndose en la historia como tantos otros que cayeron en desgracia. Otro ejemplo, muy distinto a este, lo encontramos en el arquitecto Albert Speer. En mayo del 45, Speer se encontraba en Flensburg intentando trazar un plan para salvar lo que pudiera de su vida y su reputación. En lugar de seguir los pasos de personajes como Goebbels o Himmler, que optaron por el suicidio, él decidió entregarse. El 15 de mayo, Speer fue capturado en el castillo de Glücksburg por tropas estadounidenses.
Allí, en los majestuosos salones de una fortaleza medieval, se dio inicio a una serie de interrogatorios que durarían varios días. Alegaba que en sus últimos actos como ministro había elegido salvar a Alemania de una destrucción total. Según su relato, ya no le importaba la lealtad ciega al Führer, lo que le preocupaba era el bienestar del pueblo alemán. Este discurso, lleno de ambigüedades y dobles intenciones, plantó la semilla de la narrativa que lo acompañaría durante el resto de su vida, la del buen nazi. Después del fracaso del llamado gobierno de Flensburg, liderado por Karl Dönitz, fue trasladado a Nuremberg, donde lo esperaban los juicios que definirían su destino. Allí, fue condenado a 20 años de prisión, una sentencia que para alguien en su posición casi podría considerarse una victoria. Después de su liberación en 1966, trató de llevar una vida tranquila en Heidelberg. Escribió más libros, concedió entrevistas y, en apariencia, parecía haber encontrado una forma de redención personal. Speer murió el 1 de septiembre de 1981 en Londres, después de sufrir un derrame cerebral. Su cuerpo fue incinerado y sus cenizas enterradas junto a las de su esposa, Margarete, en el cementerio de Bergfriedhof, en Heidelberg. Pero su muerte no puso fin al debate sobre su legado. Las cartas y documentos que surgieron tras su fallecimiento dejaron claro que Speer no había sido el nazi arrepentido que había intentado vender al mundo, mucho menos un simple tecnócrata o alguien ajeno al mundo de la política. Sabía más, mucho más de lo que había confesado. Y sí, participó en más de un crimen de guerra. La lealtad que lo llevó al suicidio. Krebs y su paso por el Führerbunker. Hans Krebs, un hombre cuya lealtad al régimen nacionalsocialista fue inquebrantable, pasó sus últimos días encerrado en el oscuro y opresivo ambiente del Führerbunker. Aquel era un lugar en las profundidades de Berlín donde el sonido de los bombardeos se filtraba a través de las gruesas paredes, donde la desesperanza era un eco siempre presente. Hitler, Eva Braun, Joseph Goebbels y su familia, todos ellos, sabían que no saldrían vivos de ese lugar, pero Krebs, en su papel de general, intentaba aferrarse a la idea de que aún había alguna esperanza, alguna estrategia que pudiera cambiar el destino que ya estaba sellado. En los primeros días de mayo de 1945, Krebs estaba exhausto, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Había servido fielmente al Tercer Reich desde la década de los 30, ascendiendo a través de las filas militares hasta convertirse en uno de los hombres de confianza de Hitler. Finalizando el mes de abril del 45, Krebs recibió la orden de asistir a un tribunal militar que juzgaría a Hermann Fegelein, cuñado de Eva Braun. Este último había sido capturado intentando escapar del búnker y en su desesperación se encontraba completamente ebrio. El juicio fue breve. Fegelein fue condenado a muerte y ejecutado a las afueras del búnker. A Krebs no le tembló el pulso al dar la orden, aunque en su interior algo comenzaba a resquebrajarse. Al día siguiente, Adolf Hitler decidió formalizar su relación con Eva Braun, casándose con ella. En una ceremonia simple y apresurada, Hitler selló su destino personal y político. Krebs fue uno de los testigos que firmó el acta matrimonial, así como el último testamento de Hitler, en el que el dictador delegaba sus funciones y se despedía de este mundo. Esa noche, Krebs sabía que el final estaba cerca, pero se aferraba a los informes militares que recibía, intentando convencerse a sí mismo de que aún había una ínfima posibilidad de revertir lo inevitable. El 1 de mayo, Goebbels, tras envenenar a sus 6 hijos y junto a su esposa Magda, tomó la misma decisión que Hitler y Braun habían tomado el día anterior. Se quitó la vida. Con su muerte, Krebs quedó prácticamente solo. Las altas esferas del poder nazi habían caído una tras otra, y aunque él seguía en pie, se encontraba cada vez más desorientado. Fue en ese momento cuando Krebs, bajo bandera blanca, se acercó a las fuerzas soviéticas para negociar una rendición. La misión estaba condenada al fracaso desde el principio, ya que los soviéticos no aceptarían nada que no fuera una rendición incondicional. Por ello, aquel leal general, humillado y sin opciones, regresó al búnker,
consciente de que su vida también había llegado a su fin, fue visto por última vez en las primeras horas de la mañana del día siguiente. Vestía su uniforme impecable. Se despidió de algunos de los que aún quedaban en el búnker, pero a diferencia de otros, él no intentó huir. Se retiró a una pequeña habitación en el búnker, junto al general Wilhelm Burgdorf. Ambos hombres, que habían servido al régimen con una lealtad casi ciega, tomaron la decisión de acabar con sus vidas. Después de su despedida y retiro en aquella habitación, se escucharon 2 disparos. Cuando los soldados soviéticos finalmente irrumpieron en el complejo, encontraron los cuerpos de Krebs y Burgdorf, cada uno con un disparo en la cabeza. Sin embargo, la historia de Krebs no terminó con su muerte. En el caos que siguió a la caída de Berlín, su cuerpo, junto con los de otros altos mandos nazis, fue enterrado y desenterrado varias veces por las fuerzas soviéticas. En el verano del 45, apenas unos meses después de su muerte, su cadáver fue exhumado por primera vez, trasladado a una ubicación secreta y vuelto a enterrar. Los soviéticos, obsesionados con asegurarse de que los cuerpos de Hitler, Goebbels y otros líderes nazis no se convirtieran en símbolos de culto, tomaron medidas extremas para ocultar los restos de estos hombres. Los restos de Krebs, junto con los de la familia Goebbels, fueron trasladados una y otra vez, cada vez a un lugar más secreto y más inaccesible. Finalmente, en 1970, los cuerpos fueron exhumados una última vez. Esta vez, los soviéticos no se arriesgaron a que alguien descubriera los restos. Los cuerpos fueron incinerados y las cenizas vertidas en el río Elba. Con este último acto, los soviéticos intentaron borrar cualquier vestigio de la existencia de Hans Krebs y de otros líderes nazis. El macabro final de los enjuiciados de Nuremberg, muerte lenta en la sombra del Reich. La guerra había terminado, pero el frío recuerdo de las muertes y la devastación aún seguían proyectándose sobre Europa y buena parte del mundo. En la arruinada ciudad de Nuremberg, el 20 de noviembre de 1945, los líderes supervivientes del régimen nazi aguardaban su juicio. Aquella ciudad, que en otro tiempo fue el símbolo del poderío y la grandeza germana, se convirtió en testigo de cómo el orgullo del Tercer Reich se desmoronaba bajo el peso de la justicia. En el Palacio de Justicia, un edificio que sobrevivió a los bombardeos, se preparaba la primera sesión del Tribunal Militar Internacional, un tribunal compuesto por jueces de las potencias aliadas, Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Soviética y Francia. Eran 24 los hombres acusados de los crímenes más abominables, aunque solo 21 de ellos comparecieron. Las acusaciones se dividían en 4 categorías: crímenes contra la paz, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y conspiración para cometerlos. El primero en caer fue Hermann Göring, cuyo final ya fue relatado. No obstante, 10 de sus compañeros de infortunio no corrieron la misma suerte. Fueron condenados a muerte y colgados el 16 de octubre de 1946. La escena de las ejecuciones, llevadas a cabo en un gimnasio improvisado como sala de ejecución, fue un grotesco espectáculo que quedaría en la memoria de los presentes. Los verdugos, hombres del ejército estadounidense, no lograron su cometido de manera limpia. Algunos de los condenados tardaron hasta 28 minutos en morir, mientras el nudo no les quitaba la vida de inmediato, sino que los hacía agonizar lentamente. Otros, al caer por la trampilla, se golpearon la cabeza debido a la mala construcción del patíbulo. Entre los ejecutados estaban figuras prominentes del régimen nazi, como Joachim von Ribbentrop, el ministro de Asuntos Exteriores, y Wilhelm Keitel, jefe del alto mando de la Wehrmacht. Junto a ellos, Hans Frank, el gobernador de la Polonia ocupada, y Alfred Rosenberg, ideólogo del nazismo, también encontraron su final en la horca. Julius Streicher, uno de los propagandistas más destacados del régimen, responsable del periódico antisemita Der Stürmer, también fue colgado. Después de las ejecuciones, las 11 cajas con los cuerpos de los muertos fueron trasladadas en camiones del ejército estadounidense al crematorio de Ostfriedhof, en Múnich.
Allí se encontraba una caja más. Estaba vacía. Lo que parecía un error de cálculo, en realidad se trataba de un metamensaje. La muerte siempre tiene un lugar reservado para alguien más. Fueron cremados bajo la supervisión de soldados armados. Los cremadores, engañados, creían estar incinerando los cuerpos de soldados americanos caídos. La verdad se ocultaba tras la necesidad de borrar cualquier rastro de aquellos hombres. Las urnas que contenían las cenizas fueron trasladadas al día siguiente al arroyo Wensbach, un pequeño afluente del río Isar. Los soldados vaciaron las cenizas en el agua, como si el curso del río pudiera llevar consigo las memorias de aquellos que trataron de erigir un imperio a costa del sufrimiento de millones. Después, las urnas vacías fueron destrozadas a hachazos, los fragmentos dispersos para asegurarse de que nada quedara de aquellos hombres. Sin embargo, la eliminación de sus cuerpos no fue el único acto deliberado. Los objetos personales de los ejecutados, aquellos que habían sobrevivido a la destrucción, fueron catalogados minuciosamente. Medallas, símbolos de un honor distorsionado, fueron arrancados de sus uniformes. El bastón de mariscal de Keitel fue destruido junto con sus condecoraciones, aunque curiosamente, 2 distintivos dorados del partido nazi fueron conservados, despojados de sus esvásticas. Estas piezas serían vendidas posteriormente, como un irónico recordatorio de que incluso en la muerte, esos hombres seguían siendo útiles, al menos financieramente. El caso de Hermann Göring fue muy peculiar. Su vasto repertorio de condecoraciones resultó ser casi indestructible. Los estadounidenses destruyeron algunas de sus medallas más valiosas, como la Cruz de Hierro de la Primera Guerra Mundial y la Gran Cruz de la Cruz de Hierro. A pesar de ello, muchas copias de sus preciadas insignias habían sido rescatadas, robadas de sus trenes personales y aún sobreviven en algunas colecciones privadas. De esta forma, la muerte de Göring no significaba el fin de su legado material. Entre los condenados, uno destacó por no haber esperado su destino en la horca. Se trataba de Robert Ley, el jefe del Frente Alemán del Trabajo. Se había suicidado en su celda en 1945, un año antes de las ejecuciones. Sin embargo, su historia no terminó ahí. Douglas Kelly, el psicólogo encargado de evaluar a los acusados, decidió que la mente de Ley merecía ser examinada. Tras su muerte, una porción de su cerebro fue extraída y escondida, guardada para un futuro estudio. Décadas más tarde, en el año 2013, esa muestra fue redescubierta entre los archivos personales de Kelly. A medida que pasaban los años, los diarios, cartas y papeles personales de los ejecutados desaparecieron misteriosamente, algunos vendidos en el mercado negro, otros quizá destruidos para siempre. Los uniformes nazis fueron quemados, reducidos a cenizas como los cuerpos de aquellos que los habían llevado con orgullo. Pero otros objetos menos significativos, como ropa y artículos personales, fueron devueltos a las familias de los ejecutados, una herencia silenciosa y sombría que pocos habrían deseado. Un cuerpo abandonado en Lüneburgo Heath, el misterio de Heinrich Himmler. En mayo del 45 la guerra ya había terminado para muchos, pero mientras otros líderes nazis se enfrentaban a juicios y ajusticiamientos, Himmler buscaba evadir desde hace unas semanas atrás la justicia. Caminaba sigilosamente en lugares insospechados de Europa, disfrazado, oculto tras una falsa identidad, pero el peso de sus acciones lo perseguía como un chicle pegajoso que nunca podría sacudirse. Y allí, mientras intentaba escabullirse de los aliados, él, uno de los más temidos, estaba a punto de ser capturado de la manera más irónica, bajo un ridículo disfraz. Había adoptado el nombre falso de Heinrich Hitzinger. Con un parche sobre el ojo, su icónico bigote afeitado y con papeles falsos en la mano, se había creído camaleón, aunque su aspecto seguía siendo inconfundible. Finalmente, el 22 de mayo, cerca de la frontera con Dinamarca, fue detenido por una patrulla británica. La noticia de su captura recorrió las filas aliadas como un rayo. Fue trasladado rápidamente a una casa en Lüneburgo, donde lo interrogarían, pero los secretos que cargaba consigo nunca serían revelados. Durante un registro, los soldados encontraron 2 pequeñas cápsulas de latón en su posesión. Uno de los recipientes estaba vacío,
El otro, sin embargo, contenía un destino aún más oscuro, una cápsula de cianuro. Mientras era preparado para un interrogatorio más profundo, el hombre que había mandado a tantísimas personas a su muerte decidió que no sería sometido al juicio de la historia. Tan solo un día después, apretó los dientes sobre la cápsula de cianuro que había escondido meticulosamente. La muerte llegó rápido, irónicamente, en manos del veneno que muchos otros líderes nazis usarían para evitar el destino de Nuremberg. Pronto, el otrora poderoso jefe de las SS yacía muerto, tumbado en el suelo de una casa ajena, lejos de los campos que él mismo había regido con puño de hierro. Los médicos británicos intentaron, sin éxito, revivirlo. Pero Himmler había logrado su último escape, y aunque su muerte fue rápida, la historia no fue tan amable con su cuerpo. Los británicos realizaron una autopsia que dejó constancia de su estado físico. Fue un hombre bien alimentado, con pocas canas y un rostro que a pesar de todo parecía común. Sin embargo, lo que vino después fue envuelto en un velo de misterio. Himmler fue enterrado de manera clandestina, en una tumba sin nombre, en algún lugar de Lüneburgo Heath, un extenso bosque en la Baja Sajonia. Algunos sugieren que la decisión de enterrar a Himmler de forma secreta fue para evitar que su tumba se convirtiera en un lugar de peregrinación para simpatizantes nazis. Otros creen que fue para borrar su memoria, como si al ocultar su cuerpo se pudiera desvanecer su legado de gloria, a expensas del dolor ajeno. Los archivos británicos, sellados bajo llave, contienen la respuesta del paradero de sus restos, pero estos documentos no serán accesibles al público hasta dentro de décadas. Hasta entonces, su paradero seguirá siendo objeto de especulaciones. El lugar de descanso final de Himmler podría estar en cualquier parte de ese bosque que, con el paso del tiempo, ha sido reclamado por la naturaleza. Los árboles, las hojas y las raíces han cubierto lo que alguna vez fue una tumba secreta, escondiendo bajo el suelo el cuerpo de uno de los hombres más odiados de la historia. Los que han caminado por Lüneburgo Heath desde entonces posiblemente pasaron por encima de su tumba sin saberlo, pisando la tierra que esconde sus restos. Según una teoría más macabra, los británicos podrían haber desenterrado a Himmler para realizar más estudios post-mortem, asegurándose de que el cuerpo que enterraron era realmente el de él y no el de un doble. Después de todo, en los años posteriores a la guerra, circularon innumerables rumores sobre figuras nazis que lograron escapar y evitar la captura. La idea de que Himmler hubiera fingido su muerte no parecía tan descabellada para algunos. Pero incluso esta teoría tiene su contraparte más siniestra. Algunos sugieren que, después de exhumar su cuerpo, los británicos decidieron incinerar los restos de Himmler en un crematorio cercano, posiblemente en uno de los campos de concentración que él mismo supervisó. Sin embargo, no hay pruebas concluyentes que respalden esta teoría, y las dudas sobre su destino final continúan. El eterno prisionero. La tumba de Rudolf Hess como centro de peregrinación neonazi. Rudolf Hess caminaba lentamente por los pasillos de Spandau, arrastrando su cuerpo envejecido. La prisión, silenciosa y fría, se había convertido en su único refugio desde la década de los 40. En ese lugar, donde el tiempo parecía haberse detenido, Hess se enfrentaba día tras día a los fantasmas de su pasado, a los recuerdos de una Alemania que ya no existía y a la inevitable realidad de su aislamiento. Intentó varias veces acabar con su propia vida, como aquella mañana del 41 cuando, desesperado, se lanzó por la barandilla de la prisión, con la esperanza de que el golpe terminara con su sufrimiento. Sin embargo, solo consiguió fracturarse la pierna, una herida que lo dejó aún más postrado. Aparentemente, también se negó a comer durante días, hasta que los guardias, temiendo que su muerte se convirtiera en un escándalo, lo forzaron a alimentarse. A medida que los años avanzaban, los otros prisioneros de Spandau fueron liberados uno a uno, dejándolo como el único habitante de ese lugar sombrío. En 1966, cuando el último de sus antiguos compañeros fue puesto en libertad, Hess se quedó solo, acompañado únicamente por los ecos de sus propios pensamientos. Se le conocía como el prisionero número 7, aunque era el único. La prisión continuaba abierta solo para él. Para 1987, Hess ya no era más que una sombra de lo que había sido. Tenía 93 años y su cuerpo frágil apenas podía sostenerse.
había pasado más de 40 años encerrado. La mañana del 17 de agosto de ese año, los guardias lo encontraron en la caseta de verano del jardín. Se había colgado con un cable eléctrico, dejando tras de sí solo una breve nota en la que expresaba gratitud a su familia, pero sin ofrecer explicaciones sobre sus actos. Su muerte, como su vida, estaba envuelta en misterio, y no faltaron quienes sugirieron que tal vez no había sido un suicidio, sino que alguien lo había silenciado para evitar que revelara secretos que aún guardaba de la era nazi. El cuerpo de Hess fue sometido a una serie de procedimientos post-mortem. Inicialmente, lo enterraron en un lugar no revelado. Eventualmente, sus restos fueron trasladados a la tumba familiar en Baviera, donde se le inscribió «Yo me atreví». Pero la muerte no trajo consigo el fin de las controversias. Los rumores sobre su supuesto asesinato comenzaron a circular casi de inmediato, alimentados por su propio hijo, quien aseguraba que su padre había sido silenciado por los secretos que aún guardaba. Otros, más osados, comenzaron a sugerir teorías aún más descabelladas. Que el hombre que murió en Spandau no era realmente Hess, sino un doble que había sido utilizado para encubrir su verdadera muerte en 1941. Estas teorías, aunque sin fundamento real, no hicieron más que añadir una capa adicional de misterio a la ya enigmática figura de Rudolf Hess. Años después, en 2011, las autoridades decidieron exhumar los restos de Hess. Su tumba en Wunsiedel se había convertido en un punto de encuentro para grupos neonazis que lo veneraban como un mártir. En un intento por evitar que su figura siguiera siendo explotada por la extrema derecha, los restos fueron cremados y sus cenizas arrojadas al mar. Atentado en un descapotable, Heydrich y su final en las calles de Praga. Reinhard Heydrich, postrado en su cama de hospital en Praga, sentía la vida escapar lentamente de su cuerpo. Mientras el dolor atravesaba su cuerpo con cada punzada, sus pensamientos volvían una y otra vez al momento fatídico en que todo había cambiado. Era el 27 de mayo de 1942. Heydrich se desplazaba por Praga en su Mercedes descapotable. Había ordenado al conductor que redujera la velocidad mientras cruzaban las calles de la ciudad. En su mente, la idea de que algo pudiera salir mal en un territorio que él mismo controlaba con mano de hierro era ridícula. Había transformado Bohemia y Moravia en un modelo de represión eficaz, mezclando medidas brutales con políticas sociales para mantener a la población en su lugar. Nadie osaba desafiarlo, o al menos eso pensaba. Entonces, el ataque ocurrió. De repente, un hombre apareció en la carretera frente a su automóvil. Heydrich lo observó con desprecio mientras su agresor intentaba dispararle con una metralleta que, para suerte suya, se atascó. Un gesto de desdén cruzó su rostro mientras ordenaba al conductor que detuviera el vehículo. El asaltante no era más que otro elemento insignificante de una resistencia que había aplastado repetidamente. Pero antes de que pudiera reaccionar, una explosión sacudió el coche. El segundo atacante, Jan Kubis, había lanzado una granada que estalló cerca del automóvil, proyectando esquirlas hacia su cuerpo. El dolor fue inmediato y muy agudo, pero Heydrich no era un hombre que se rindiera fácilmente. Con una determinación feroz intentó salir del vehículo y dar caza a sus atacantes, pero su cuerpo, aporreado y malherido, no respondía como antes. Sintió una sensación extraña, algo que no reconoció en ese momento: vulnerabilidad. Colapsó en la calle rodeado por el caos y el sonido distante de los pasos de sus agresores que huían. Heydrich, el carnicero de Praga, uno de los hombres más temidos de toda Europa, había sido herido de muerte. En las horas que siguieron, Heydrich fue trasladado al hospital de Bulovka, donde los médicos trabajaron frenéticamente para salvar su vida. Al principio, parecía que se recuperaría. Había sobrevivido a la explosión inicial, y su voluntad era tan férrea como de costumbre, pero lo que las balas y granadas no lograron hacer, una infección lo logró. Las esquirlas que se habían alojado en su cuerpo causaron una infección severa que se extendió rápidamente. Heydrich, un hombre conocido por su metódica eficiencia en la muerte, se enfrentaba ahora a una muerte lenta y dolorosa. El 4 de junio de 1942, su cuerpo finalmente cedió ante las heridas. Murió a las 4:30 de la madrugada, rodeado de médicos que no pudieron hacer nada más por él.
Con su muerte, llegó la ira del régimen nazi. Adolf Hitler, quien había considerado a Heydrich como uno de sus mejores y más eficientes hombres, estaba ardiendo de la ira. En privado culpaba a Heydrich de su propia muerte por haber sido imprudente y no tomar mayores precauciones. Pero en público, Hitler lo elevó a la categoría de mártir. Se ordenó una serie de represalias brutales contra el pueblo checo, con el propósito de recordar a todos lo que les ocurriría a aquellos que osaran enfrentarse al Tercer Reich. El pequeño pueblo de Lidice fue seleccionado como el blanco de esa venganza. El 9 de junio, apenas unos días después de la muerte de Heydrich, las tropas nazis rodearon la aldea. Todos y cada uno de los hombres fueron fusilados sin piedad, mientras que las mujeres y los niños fueron enviados a campos de concentración. El pueblo, que alguna vez había sido un hogar para cientos de personas, fue borrado del mapa. Los edificios fueron demolidos, los animales sacrificados y los campos incendiados. En pocas palabras, Lidice dejó de existir. Mientras tanto, en Berlín, los preparativos para el funeral de Heydrich avanzaban rápidamente. El 7 de junio se celebró una ceremonia en Praga, donde miles de soldados de la SS se alinearon en las calles, portando antorchas que iluminaban el trayecto del ataúd. La ceremonia fue un espectáculo cuidadosamente coreografiado, diseñado no solo para honrar a Heydrich, sino también para reforzar el mensaje de que el Tercer Reich era imbatible, incluso frente a la muerte de uno de sus líderes más prominentes. 2 días después, el cuerpo de Heydrich fue transportado a Berlín, donde se llevó a cabo un segundo funeral en la Cancillería del Reich. Las figuras más poderosas del régimen nazi estaban presentes. Himmler, el jefe de la SS, pronunció un discurso emotivo, alabando la lealtad y eficiencia de Heydrich. Pero fue Adolf Hitler quien se encargó del momento más simbólico de la ceremonia. Con gesto solemne, colocó varias condecoraciones sobre el ataúd de Heydrich, incluyendo la Orden de Sangre y la Cruz de Mérito de Guerra. El cuerpo de Heydrich fue enterrado en el cementerio militar de Invalidenfriedhof en Berlín, en una tumba que hoy permanece oculta. Los aliados, tras la caída de Berlín en 1945, se aseguraron de que su tumba no se convirtiera en un lugar de peregrinación para los simpatizantes nazis. El lugar exacto de su descanso final se ha perdido en el tiempo, y lo poco que queda de su memoria física ha sido deliberadamente desvanecido. Cazador de sombras. El misterioso destino del jefe de la Gestapo. El jefe de la Gestapo vivió sus últimos días bajo el peso de un imperio que se derrumbaba como un castillo de naipes. El estruendo de los cañones soviéticos anunciaba el fin. Heinrich Müller, imperturbable y resignado, paseaba entre los escombros del Reichstag y los pasillos oscuros de la Cancillería. No era un hombre dispuesto a rendirse. El 1 de mayo fue visto por última vez con su inmaculada chaqueta blanca. Mientras otros altos mandos nazis huían desesperados en busca de refugio o la salvación de una cápsula de cianuro, Müller, con una serenidad casi teatral, declaró que no tenía intención alguna de caer prisionero de los rusos. «Conocemos demasiado bien los métodos rusos. No tengo la menor intención de ser capturado», había dicho. Era una afirmación que no necesitaba mayor explicación. Era preferible pasar a la clandestinidad que enfrentar la justicia soviética. Esa misma tarde, mientras el caos devoraba las calles de Berlín, se le ofreció la oportunidad de escapar. Hans Baur, el piloto personal de Hitler, insistió en que Müller se uniera a los pocos que aún intentaban huir. Pero aparentemente la respuesta de Müller fue tan firme como desconcertante. «El régimen ha caído, y con él, yo también». No hubo súplica ni vacilación. Estaba decidido a permanecer en la ciudad que pronto sería devorada por las llamas y la destrucción. A partir de ese momento, su destino quedó envuelto en un inquietante misterio. Durante décadas, informes confusos, teorías conspirativas y rumores sobre su paradero circularon en el aire como el polvo que cubría Berlín tras la caída. Algunos afirmaban que había escapado. Otros, más imaginativos, aseguraban que Müller había encontrado refugio en Sudamérica, escondido entre los fantasmas de tantos nazis que encontraron cobijo al otro lado del Atlántico. Sin embargo, los años fueron desterrando estas historias como meros espejismos. Ninguna prueba tangible confirmaba su huida. Se decía que incluso Adolf Eichmann creía que Müller seguía vivo, aunque él mismo acabara capturado en Argentina.
La posibilidad de que el antiguo jefe de la Gestapo hubiera logrado eludir la justicia durante tanto tiempo resultaba a la vez fascinante y aterradora. El misterio parecía interminable hasta que, en 2013, el investigador alemán Johannes Tuchel trajo una nueva luz sobre el caso. A través de documentos históricos, Tuchel reconstruyó un relato más plausible de los últimos días de Müller. Según sus hallazgos, el temido Heinrich Müller no había logrado escapar ni refugiarse en tierras lejanas. En su lugar, habría perecido cerca del cuartel general de la Luftwaffe en los días finales de la guerra. Su cuerpo, enterrado anónimamente en una fosa común, se había perdido entre miles de otros que compartieron la misma suerte en el caos de una Berlín en ruinas. Lo más irónico del destino de Müller es que, según estos documentos, habría sido enterrado en un cementerio judío. Sí, el hombre cuyas órdenes contribuyeron a la muerte de millones de judíos encontró su descanso final entre las mismas víctimas a las que había perseguido implacablemente. Este cementerio, el de Große Hamburger Straße en Berlín, había sido profanado por los nazis durante la guerra, convertido en un lugar de sepultura improvisada para las víctimas de los bombardeos y otros muertos de aquellos días oscuros. De esta manera, su tumba no lleva nombre, solo un número más entre los aproximadamente 2.400 cuerpos que fueron enterrados allí. Cuando la noticia de este descubrimiento salió a la luz, la indignación no se hizo esperar. Líderes judíos en Alemania no tardaron en expresar su repulsión. Dieter Graumann, presidente del Consejo Central de los Judíos en Alemania, describió el entierro de Müller en un cementerio judío como una ofensa a la memoria de las víctimas. Los documentos que confirmaron su entierro son ahora una de las pocas pruebas concretas de su final, una pieza de la historia que había sido borrada, pero que finalmente fue descubierta por las manos diligentes de los investigadores. Muerte a dos tiempos. Röhm al principio y Dönitz al final del Tercer Reich. Para Röhm las semillas de la desconfianza comenzaron a germinar a mediados de 1934, cuando Röhm soñaba con fusionar su ejército de camisas pardas con el ejército regular alemán. El Tercer Reich llevaba poco tiempo y se trataba de una ambición que lo alejaba peligrosamente del Führer y del círculo de poder que se formaba a su alrededor. Y si bien Hitler le debía mucho, la lealtad era un recurso que el dictador gastaba rápidamente cuando le estorbaba. El 30 de junio de 1934, Röhm fue sorprendido por las SS en Bad Wiessee, un tranquilo rincón donde él y otros líderes de las SSA creían estar a salvo. Fue trasladado al silencio sombrío de la prisión de Stadelheim en Múnich. Durante esas horas, mientras la tensión escalaba, se dice que Hitler titubeó. Tan solo un día después, las dudas de Hitler se disiparon, como la neblina que desaparece al amanecer. Röhm fue visitado en su celda por Theodor Eicke y Michael Lippert, oficiales de las SS que no tenían tiempo para sentimentalismos. Con frialdad le ofrecieron una pistola con una sola bala, una salida que muchos en su lugar hubieran tomado. Sin embargo, Röhm rechazó el ofrecimiento, levantando el mentón y pronunciando las siguientes palabras: «Si voy a morir, que Adolf lo haga él mismo». Cuando Eicke y Lippert regresaron, los minutos que le habían dado a Röhm para decidir su destino se habían agotado. Lo encontraron de pie, erguido, desafiando a la muerte como había desafiado a sus enemigos durante años. No hubo misericordia en sus ojos ni vacilación en los de los verdugos. Los disparos resonaron en las paredes frías de la prisión. La ejecución de Röhm fue solo una de las muchas muertes que marcaron esa fatídica noche, la noche de los cuchillos largos. Pero el destino de Röhm no terminó con los disparos. Su cuerpo fue enterrado en una tumba familiar en el Westfriedhof de Múnich, un entierro discreto, alejado de los fastos de otros líderes nazis. Allí, en esa tierra que alguna vez había pisado con la seguridad de un hombre indomable, descansaba ahora sin honores, acompañado por otros caídos de las SA, también víctimas de esa purga. El régimen nazi no tardó en borrar su nombre de los libros de historia, tachándolo de traidor, un Judas que había osado desafiar al líder del Tercer Reich. No solo su muerte fue brutal, también lo fue la manera en que su legado fue destruido. Los mismos que antes lo alababan, ahora lo acusaban de deslealtad, y su homosexualidad, que había sido un secreto a voces dentro del partido,
fue usada como arma para desprestigiarlo aún más. En los años posteriores, mientras la Alemania nazi seguía su camino destructivo hacia la guerra y el genocidio, Röhm fue convertido en un símbolo de lo que pasaba cuando alguien se atrevía a desafiar a Hitler. El tiempo pasó y el nombre de Ernst Röhm, alguna vez temido, se desvaneció en el olvido. Incluso después de la guerra, cuando algunos intentaron reescribir su historia, fue en vano. Röhm era ya un paria. Era visto como un hombre que había volado demasiado cerca del sol, lo suficiente como para quemarse. Ahora su tumba en el Westfriedhof es visitada por pocos. Allí reposa, junto a otros líderes de las SA, cuyos nombres también han sido olvidados, víctimas de una purga que selló el destino de Alemania y del mundo. Vamos con otra historia en otro extremo temporal, finalizando la guerra. En su testamento final, Hitler nombró a Dönitz como su sucesor, un título que se sentía más como una carga que como un honor. Dönitz, gran almirante de la Kriegsmarine, pasó de ser un líder naval a la cabeza de un imperio en ruinas. De hecho, tanto él como su gobierno fueron arrestados por las fuerzas aliadas en Flensburg, poniendo fin a su escuálido intento de mantener algún tipo de autoridad. Durante los juicios, si bien evitó los cargos más severos, Dönitz fue condenado a 10 años de prisión por crímenes de guerra, principalmente relacionados con la conducción de la guerra submarina y su participación en los altos mandos del Tercer Reich. Tras cumplir su condena en la prisión de Spandau, fue liberado en el 56. Finalmente, el día de Nochebuena de 1980, Karl Dönitz murió a los 89 años, víctima de un ataque al corazón. No hubo grandes funerales ni honores militares, a pesar de haber sido presidente de Alemania por un breve periodo. Fue enterrado en el Waldfriedhof Aumühle, un cementerio en las afueras de Hamburgo. Su tumba, discreta y sin ostentación, refleja la caída de un hombre que alguna vez fue la cabeza de un imperio que se resquebrajaba. La historia no ha sido tan indulgente como él esperaba. Aunque Dönitz trató de limpiar su imagen y mantenerse al margen de las atrocidades del nazismo, el juicio de la historia ha sido implacable. Sí, su tumba pueda ser visitada, pero su legado sigue siendo el de haber dirigido una máquina de guerra que llevó al mundo al borde del abismo, mientras él afirmaba que su conciencia estaba limpia. Los exiliados al descubierto, el final de Adolf Eichmann y del Ángel de la Muerte. El juicio de Eichmann en Jerusalén comenzó el 11 de abril de 1961 y se extendió durante 8 largos meses, luego de haber sido descubierto por el Mossad israelí en Argentina. Fue declarado culpable el 15 de diciembre del mismo año y recibió la condena a muerte por ahorcamiento, un castigo que muchos esperaban sirviera de advertencia para futuros crímenes contra la humanidad. El momento de su ejecución llegó el 1 de junio de 1962 y fue realizado en un ambiente de secreto absoluto. Se tomó esta decisión para prevenir cualquier intento de sabotaje por parte de sus simpatizantes. La imagen de Eichmann, vestido de manera sobria y con un semblante que reflejaba una calma inquietante, contrastaba con la brutalidad de los crímenes de los que había sido acusado. Antes de su muerte, pidió una copa de vino y se negó a recibir la asistencia espiritual de un sacerdote. Sus últimas palabras fueron las siguientes: «Larga vida a Alemania, larga vida a Austria, larga vida a Argentina. Estos son los países con los que más me identifico y nunca los voy a olvidar. Tuve que obedecer las reglas de la guerra y las de mi bandera. Estoy listo». Tras su ejecución, el cuerpo de Eichmann fue rápidamente cremado. Sus cenizas fueron esparcidas en el Mediterráneo, más allá de las aguas territoriales israelíes. Este acto, tan simbólico como práctico, buscaba asegurarse de que sus restos no fueran honrados en ningún lugar. Sin embargo, el destino de Eichmann y la forma en que su vida fue tratada después de su muerte no estuvo exenta de controversias. Aunque el relato oficial de su cremación y dispersión de cenizas es bien documentado, diversas teorías de conspiración y narrativas alternativas han surgido a lo largo de los años. Algunas sugieren que Eichmann no fue ejecutado realmente, sino que logró escapar a Sudamérica, lo que alimentó la imaginación de quienes deseaban creer que había continuado con vida, aunque carecen de pruebas concretas que respalden tales afirmaciones. Otras historias apuntan a que sus cenizas no fueron esparcidas en el mar, sino que habrían sido enterradas en secreto en algún lugar.
como si los detractores de su legado quisieran ofrecerle un final más digno que el que se le había conferido oficialmente. Estas narrativas, por más fantásticas que sean, a menudo se alimentan del deseo de encontrar una resolución más que de la realidad misma. Por otra parte, Joseph Mengele vivió exiliado en secreto en Baviera, Argentina, Paraguay y Brasil. Fue en 1979, en una pequeña playa en Brasil, donde finalmente se enfrentó a su destino. Mientras nadaba en aquellas aguas cálidas, sintió un dolor agudo en el pecho. Con un último esfuerzo se hundió en las olas, y en ese instante dejó atrás los gritos de aquellos que había condenado. Días después, sus restos fueron enterrados bajo el alias Wolfgang Gerhardt. Su sepultura fue silenciosa, alejada de la atención pública, como él mismo había querido durante tantos años. Sin embargo, su historia no terminó ahí. En 1985, un descubrimiento inesperado sacudió el suelo de Brasil. Una carta de su familia, interceptada por las autoridades, llevó a la exhumación de sus restos. Cuando los forenses se pusieron a trabajar, el horror de su pasado se manifestó en forma de huesos. Los métodos utilizados para identificar sus restos fueron variados. Fotografías, registros dentales y el análisis de ADN eventualmente confirmaron que, a pesar de su fuga y su intento de reinvención, el ángel de la muerte había sido encontrado. Hoy los huesos de Mengele descansan en el Instituto de Medicina Legal de la Universidad de São Paulo. Allí se han convertido en herramientas de enseñanza en cursos de medicina forense, recordando tanto el horror de sus experimentos como la lucha continua por la justicia. Con cada estudiante que observa los restos, la historia de Mengele se cuenta una vez más, un recordatorio escalofriante de lo que significa ser humano y el precio que se paga por olvidar. Un héroe caído en desgracia. El veneno que apagó la vida de Erwin Rommel. Erwin Rommel estaba sentado en su escritorio, con la mirada perdida en la ventana, recordando los días de gloria, de batalla y de honor militar que alguna vez lo definieron. Era octubre del 44 y sentía que el peso del mundo, que alguna vez había enfrentado con determinación en los desiertos del norte de África, ahora lo aplastaba. Afuera, los árboles estaban bañados por el frío sol de otoño. Sin duda, no era fácil. La decisión que lo esperaba no era sobre cómo dirigir un ejército o dónde planear su próximo movimiento estratégico, sino si vivir y llevarse a su familia con él a la ruina o morir para protegerlos. La guerra había transformado a Rommel de un joven ambicioso a una figura legendaria en el frente militar alemán. Los comienzos de su vida parecían lejanos, casi como otra vida. No era un seguidor ferviente de la ideología nazi, pero vio en el ejército una forma de servir a su país. Nunca fue un hombre político, en el sentido estricto del término. Era solo un soldado al servicio de su país. En ese momento cumbre, recordaba con nostalgia la adrenalina de aquellos días bajo el implacable sol del Sahara, enfrentando a los británicos con una destreza que parecía casi sobrenatural. Pero aquellos días de triunfo habían quedado atrás. ¿Cuál había sido su error? Sencillamente se dio cuenta de que el destino de la guerra estaba sellado y que la locura de seguir luchando solo conduciría a la destrucción total del país que amaba. Rommel había sido un soldado leal, pero no era un fanático, y aunque había sido cuidadoso de no involucrarse directamente, estaba al tanto de los movimientos para derrocar a Hitler. El sonido de unos pasos interrumpió sus pensamientos. Dos generales, Wilhelm Burgdorf y Ernst Maisel, lo esperaban afuera. Rommel sabía lo que traían consigo, aunque no se lo habían dicho explícitamente. Era un ultimátum. Lo implicaban en el complot del 20 de julio, el fallido intento de asesinar a Hitler. Aunque no había estado directamente involucrado, sus críticas al Führer, su creciente desilusión con el régimen y su popularidad, lo hacían un blanco conveniente. Hitler no podía permitirse perder su imagen de líder infalible. Rommel miró el pequeño vial de veneno en su escritorio, una cápsula de cianuro. La opción honorable, decían los generales. Si la tomaba, su familia sería protegida, su reputación como héroe militar sería mantenida y recibiría un funeral de Estado. Pero si no lo hacía, sería arrastrado ante un tribunal, acusado de traición y ejecutado públicamente. Sabía que en esos tribunales no había justicia, solo espectáculo y muerte.
y sus seres queridos serían arrastrados con él hacia el abismo, se levantó lentamente ajustando su uniforme del Afrika Korps, el mismo que había llevado durante tantas campañas. Sabía que su legado militar sería manipulado posteriormente, pero prefería mantener al menos un ápice de dignidad en sus últimos momentos. Abrió la puerta y los generales lo esperaban, serios y en silencio. Sin palabras, lo escoltaron hacia el coche que lo llevaría a un punto aislado fuera de Herlingen. El trayecto fue silencioso y era irónico que el mayor enemigo que había enfrentado no estuviera en el desierto ni en los campos de batalla de Europa, sino en Berlín, en el propio corazón de su país. Al llegar al lugar se despidió de los generales con un saludo formal, aunque no había nada de respeto en el acto. Se sentó en el asiento trasero del coche, tomó el vial de veneno y con manos temblorosas pero decididas, rompió la cápsula y bebió el contenido. El cianuro fue rápido pero no indoloro. Sintió cómo el veneno quemaba en su garganta, cómo su corazón se aceleraba y, finalmente, cómo la oscuridad se apoderaba de su visión. La última imagen que vio fue el paisaje otoñal que rodeaba el lugar de su muerte, tranquilo y ajeno al caos de su vida. La noticia del deceso llegó rápidamente a Berlín. La versión oficial fue que había sucumbido a las heridas sufridas meses antes en Normandía. Hitler, cumpliendo su promesa, ordenó un funeral de Estado. El régimen no podía permitirse que la muerte de uno de sus más grandes generales se viera como una traición. El 18 de octubre, Rommel fue enterrado con todos los honores en el cementerio de Herlingen. Miles de soldados asistieron, pero pocos sabían la verdad. En los días siguientes, su esposa y su hijo fueron protegidos, como parte del acuerdo que Rommel había aceptado. Años más tarde, la verdad sobre su muerte fue revelada. Se supo que había sido forzado a suicidarse para salvar a su familia. Su cuerpo continúa allí, en el cementerio de Herlingen,